Dios se compromete solemnemente con su pueblo y al mismo tiempo le da una ley. Es la regla de la alianza con Dios, el código de conducta personal y comunitario de Israel. A la palabra dirigida a Abraham responde en adelante la del Sinaí. Promesa, alianza y salvación serán los tres pilares de la fe de Israel y los puntos firmes de los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Con la entrada en la tierra prometida, Israel se ha de enfrentar con los demás pueblos mucho más avanzados culturalmente. Desde hace más de 2000 años, ellos han construido una civilización urbana, desarrollado la agricultura, establecido relaciones comerciales con todo el Próximo Oriente e incluso más allá. Esta civilización brillante pero pagana será una trampa constante para la fe de Israel. Entonces Dios envía a su pueblo, a sus profetas, a sus portavoces. David se apodera de Jerusalén, una pequeña ciudad cananea, y hace de ella su capital, introduciendo en la misma el arca de la alianza, signo visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. A partir de ese día, no solamente la ciudad santa entra en la historia del pueblo de Dios, sino que su vocación rebasa el tiempo y la historia, ya que ella aparece en las últimas páginas del Apocalipsis como la figura de la humanidad definitivamente reconciliada con Dios. Salomón, al construir el templo de Jerusalén, de 2 siglos más tarde se convertirá en el único santuario legítimo. Da a su pueblo un punto de reunión, la morada de Yahvé, condenación de Israel por sus innumerables infidelidades, recuerdo de la inalcanzable misericordia de Dios con Jerusalén, exigencia de verdad y de sinceridad en el culto del templo, proclamación de la salvación que viene. Todo esto constituye la médula del mensaje de los profetas. Al acercarse los últimos tiempos, la meditación de Israel se hace más intensa. Muchas pruebas han purificado las ideas falsas, demasiado humanas, a través de la oración de los salmos, en relatos edificantes o máximas, con los desarrollos sobre el hombre y la sociedad. Algunos sabios deciden guiar a Israel en las últimas etapas de su camino hacia aquel que viene a cumplir todas las cosas. Los escritos de la sabiduría que constituyen la tercera y última parte del Antiguo Testamento pueden parecer menos coherentes que la ley o los profetas. En efecto, son el reflejo de un pueblo convulsionado y con frecuencia dividido. Es el tiempo en
hacer conocer